¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, amantes de lo macabro. Soy el Dr. McGuffin y vuelvo a estar aquí con un nuevo vídeo. Si estás aquí seguramente te gustan las películas de terror y te cuesta decidir cuál es la mejor película de terror de la historia. Es complicado, te entiendo. Pero lo que vamos a hacer hoy es intentar descubrir cuáles son las 5 mejores películas de terror de la década de los 90. Y sí, hay mucho donde elegir y hemos hecho una selección bastante variada. Tenemos terror psicológico, tenemos slasher, tenemos un poco de todo, o sea que bastante variadito, y creo que alguna de ellas como mínimo estarás de acuerdo conmigo, y si no, déjalo aquí en los comentarios, que siempre se agradece saber vuestra opinión. Sin muchos preámbulos, empecemos ya a descubrir cuáles son las 5 mejores películas de terror de los años 90. Empezamos con una que es todo un clásico, y sí, te guste o no, esta es una de las mejores películas de terror de los años 90, porque creo que es la película de terror que tiene más premios Oscar de la historia. Año 1992 tenemos El silencio de los corderos. Vale, basada en una novela de Thomas Harris, que una novela anterior, podríamos decir, una precuela, ya había sido adaptada al cine, pero no tuvo demasiado éxito. Manhunt, no sé si la recuerdas. Pero llega Jonathan Demme y adapta esta, El silencio de los inocentes, en su versión original, convertida aquí en El silencio de los corderos por una cosa que veis en la película. Sea como sea, Jodie Foster es la protagonista, Clarice Sterling, un agente del FBI que sigue la pista a un asesino en serie, pero para ayudarle tiene otro asesino en serie que le dará una mano, que es Hannibal Lecter, con Anthony Hopkins interpretándolo, y que bien, se ha convertido ya todo un clásico, o sea, es la película fundacional del género este de películas de detectives a partir de los 90. Todos los thrillers policíacos de detectives o agentes del FBI investigando asesinos en serie salen de aquí. Seven sale de aquí, Resurrection sale de aquí, Copycat sale de aquí, todo lo que te venga en mente sale de aquí. Película importantísima y que tiene que estar dentro de este top. Año 1996, el cine de terror pasaba una mala época, el cine se había convertido en una cosa muy seria. Ya os digo, El silencio de los corderos marcó un camino que siguieron todas las películas de género. Y las películas que eran un poco más de bajo presupuesto, de género quizá un poco más extravagante, como era el slasher, estaban de capa caída. Sagas como Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Halloween, sacaban secuelas directas a videoclub que no tenían mucho éxito, que se estaba convirtiendo ya en un producto caduco. Pero llegó Scream de Wes Craven, que lo cambió todo. ¿Por qué? Porque cogió lo que ya conocíamos hasta ahora y le dio autoconciencia. O sea que los protagonistas de las películas sabían que estaban dentro de un mundo de películas, aunque sin estar dentro de una película. O sea, tenían conciencia de lo que era el género de terror, sabían las reglas, sabían jugar al juego. Y eso lo cambió todo, con un guión original de Kevin Williamson, que también estrenó casi a la par Sé lo que hicisteis el último verano, pero este era su guión original, no era ninguna adaptación, y consiguió dar en el clavo. La combinación de slasher, estrellas nuevas salidas de televisión, autoconciencia, un toque de humor, funcionó muy bien. Es lo que se llama ahora el neo-slasher, porque la violencia tampoco era tan descarnada como anteriormente, ni el sexo era tan explícito como anteriormente. Jugaba las mismas reglas, pero era un poco más soft. Aún así, nos dejó este subgénero películas muy buenas que aún hoy las recordamos, pero la mejor de todas, sin duda, es esta, Scream. En 1999, Touchstone, que era una filial de Disney, sacó una película de un director que había hecho solo una película anteriormente, que era M. Night Shyamalan, y esa película es El sexto sentido. Lo curioso es que tenía un protagonista muy importante, que era Bruce Willis, que hizo la película un poco por obligación. Él tenía un contrato con Disney, que es Armageddon, tenía esta, tenía otra, escogió este proyecto porque le gustó. Y era una película muy pequeñita, un thriller, pero de bajo presupuesto, sin muchas pretensiones,
que en realidad era una película de fantasmas. Y el punto de vista y el giro final hizo que todo explotara y se convirtió en una sensación. Tenías que ver esa película. Yo la fui a ver al cine en su momento y me acuerdo de la sensación esa de, sin saber de qué iba, todo el mundo te decía, tienes que verla. Y es que realmente es una película que funciona muy bien, está muy bien hecha, muy bien escrita, bien interpretada y causó furor. Realmente se convirtió en una explosión. A partir de ahí, M. Night Shyamalan se hizo famoso por sus giros de guión, siguió haciendo películas, Bruce Willis tuvo un resurgir, cada cierto año volvía Bruce Willis, ya había pasado con Pulp Fiction, que parecía que su carrera se iba a pique, hace Pulp Fiction, vuelve a estar en la palestra, estrena esta, vuelve a petarlo. La magia de Bruce Willis, amigos. Candyman es una película que ha quedado un poco olvidada. Es un slasher que está en medio de todo y de nada. O sea, está entre la gran época del slasher, que serían los 80, pero anterior al neo slasher que se inició con Scream. Y quizá eso fue su gran pecado, que no estaba de moda el género, pero Candyman es una película espectacular, porque coge lo mejor del slasher tradicional, coge toques que nos podrían recordar a Pesadilla en Elm Street, y lo convierte en una película que toca temas muy interesantes como las leyendas urbanas, que eso daría pie también a una película llamada Leyenda Urbana. Pero bien, aquí lo toca, también habla del racismo, habla de la historia oculta de Estados Unidos, habla de mil cosas. Además tenemos una protagonista que me parece deliciosa en ese papel, que es la Madsen, que lo borda. O sea, me encanta cómo interpreta en esa película. Y es una película que yo la he visto 1000 veces, aún cada cierto tiempo la vuelvo a ver porque me gusta muchísimo. Y yo creo que es muy importante esta película, pero siempre ha quedado relegada a un segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto, lo que tú quieras. Y nunca se le ha dado la importancia que tiene. Además está basada en un relato, Cliff Baker, y a veces recordamos más otras películas suyas, como Hellraiser, pero esta, que parte de una idea suya, es muy interesante. Y si podéis leeros el cuento, que también está muy bien, me gustó muchísimo. El mismo año que se estrena El Sexto Sentido, se estrena el Blair Witch Project, que también es muy importante esta película por bastantes cosas. Primero, es un falso documental, que es un género que los italianos habían cultivado, que les funcionó. Holocausto Caníbal es un gran ejemplo, que todos recordáis, pero que en Estados Unidos no se le había dado demasiado. Sí que habían aparecido falsos documentales, hay uno de Woody Allen, por ejemplo, pero aprovecharlo para el terror y que funcionara no había mucho, la verdad. Y aquí tuvo éxito por ser un falso documental que hicieron pasar la película como cierta y la utilización de internet como arma de promoción. Porque esa es la historia de 3 chicos que van a cubrir la historia o la leyenda de una bruja que habita en los bosques, que mató no sé cuántos niños, y hacen un documental de su búsqueda. Y es lo que vemos. Y es como si nosotros hubiéramos encontrado las cintas y mirásemos lo que pasó durante toda esa búsqueda. Los malos rollos entre ellos, lo que sufren por la noche, todo grabado así estilo documental, impactó muchísimo. Y además, para darle veracidad a todo, crearon una página web diciendo que se buscaban a estos chavales. La cosa explotó, fue un fenómeno absoluto y se ha imitado 1000 veces. Con un presupuesto irrisorio consiguió recaudar millones y millones y millones. Y es una película fundamental, que es muy importante y que aún hoy se conserva bastante bien, aunque la gente la critica, no entiendo por qué. Yo creo que aún aguanta muy bien. A mí, ya te digo, la vuelvo a ver y me funciona perfectamente. O sea que es muy recomendable. Y hasta aquí las 5 películas de terror de los años 90 que yo destaco. Seguro que hay muchos títulos que me he dejado que tú pondrías aquí, puedes ponerlos en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, marcar like si te ha gustado el vídeo y nos vemos próximamente aquí en mi guarida para hablar de más películas de terror, que es lo que nos gusta. Hasta pronto.